Soldador HTSW01D. Me ha dejado impresionado. Comenzamos vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. En este vídeo os traigo una review y impresiones que he obtenido utilizando un soldador por puntos de lo más bonito, pequeño y la verdad me ha dejado impresionado. Acompañadme en este vídeo y os muestro qué tal funciona este tipo de soldador por puntos. Vale, vamos a empezar mostrando un poquito todo lo que trae el paquete, ¿no? Desde el soldador, que es lo más importante. El soldador, aquí lo tenéis. Un mazacote, un ladrillo que tiene 3 botones, simplemente. El menú es muy sencillo, no tiene ningún misterio, luego vamos a hablar de él. Por aquí y pues fijaros que tiene por aquí la alimentación, podéis ver, y el pedal. Aquí podemos enchufar el pedal para... Nosotros pisamos el pedal y actúa el soldador, ¿no? La descarga. Bueno, vamos a dejarlo un poquito aparte, luego nos metemos más a fondo con él. Vamos con los accesorios que trae esta caja. Como hemos dicho antes, pues nos trae un pedal que podemos ponerlo enganchado y con el pie, cuando le demos, actúa la soldadura. Bien, muy bien, un pedalillo. Bueno, nos trae por aquí unas tiras de níquel, unos retalillos de 0,15 acero niquelado y 0,10 acero niquelado. Por aquí podemos ver 2 bolsitas. Bueno, pues para hacer pruebas nos viene muy bien. Otra cosita que nos trae, pues bueno, unas puntas. La marca es de Sunco, pero la verdad que las puntas tienen muy buena pinta. Esto es cobre puro lo que nos trae y hace muy buena conexión. Por aquí nos trae un conector que lo que nos va a hacer es que cuando nosotros apretamos encima de la celda, al apretar así, digamos que esto manda la señal y manda a hacer la pulsación, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Aquí tiene un piloto de LED que una vez que lo tenemos enchufado al soldador, se nos va a alumbrar siempre. Aunque esté apagado el aparato, siempre va a ver, pues este pilotito se queda siempre encendido, a no ser que quitemos las 2 conexiones. Fijaros las conexiones, qué bonitas son, y agarran con un par de narices. Ahora mismo las conectamos y lo veis conmigo. Vale, un aparatito que me ha dejado sorprendido es esto, que estáis viendo aquí, y es un aparato que se conecta aquí arriba, de tal manera que cuando nosotros lo conectamos así, vamos a ir dando puntadas de esta manera. Bueno, luego lo vamos a armar aquí dentro y vamos a probarlo, lógicamente, para que salgamos todos de dudas y ver qué tal funciona y qué soldaduras da este aparatito. La verdad que muy curioso y puede venir muy bien, sinceramente. Lo dejamos un poquito apartado y seguimos viendo lo que nos trae. Bueno, mirad, fuente de alimentación. La fuente de alimentación es de 15 voltios, 2-3 amperios. Este aparato, que por cierto es el más alto de la familia, os tengo que decir que hay 4 modelos y este es el más rápido de todos. Este viene a tardar en cargarse 20 minutos. Hay otros que tardan 30, incluso hasta 40 minutos en cargar los condensadores que tiene dentro. O sea, si nosotros queremos hacer una batería, pues previamente, antes de empezar a soldar, pues mientras preparamos las tiras de níquel, le ponemos cinta cebada, etcétera, etcétera, a la batería, habrá que enchufarlo y dejar que se vaya cargando. También hay que decir que una vez de que está cargado, si lo apagamos, los condensadores tardan varios días, incluso semanas, en descargarse. Venga, seguimos por aquí. Nos trae una base, porque la posición del cargador es esta. Ahí. Y le metemos la toma de alimentación, ahí, y le enchufamos. Bien. También nos trae unas puntas de repuesto, tanto para estas puntas como para aquellas. Nos trae también unas llaves de Allen, un destornillador. Y bueno, pues ya podéis ver un poquito, ¿no? Ah, y esto también,
para colocar las celdas 18 y 50 y poder soldarlas aquí. Así como unas instrucciones muy facilonas, en las cuales pues podemos ver cómo se configura en modo automático, en modo manual, cómo se va cargando, qué parámetros hay que poner. Fijaros, aquí tenemos los parámetros que nos pone, que hay que poner para el tipo de níquel. Por ejemplo, en 0.12, pues si es níquel puro, pues 10-11T de tiempo. Si es de 0.15 le pondremos 12-15T de tiempo. Si es níquel acero niquelado, pues habrá que bajarle el tiempo. Se nota mucho el níquel puro al acero niquelado. Y mirad, aquí podéis ver el tiempo que os comentaba antes. Este que tengo yo es el modelo más potente, el más rápido en cargar y el que más fuerza tiene. El que más fuerza tiene, ¿por qué? Porque si vamos a las características de la familia, que están por aquí, aquí las podemos ver. Fijaros, lo podéis hacer una captura de pantalla, pararlo o como queráis vosotros. Aquí tenemos que este tiene una potencia de 238 julios, mientras que el resto de la familia tiene 119 y el más pequeñito 60. Bueno, una vez dicho esto, vámonos con el soldador, porque las instrucciones, pues bueno, las podemos ver todos un poquito más tranquilamente en nuestra casa, ¿vale? Enchufamos lo que viene siendo la fuente de alimentación a 220 voltios. Una vez tenemos el soldador, vamos a pasar el cable por aquí, enchufado, pulsamos y se nos enciende. Vale, fijaros aquí arriba, yo ya lo tengo cargado, pero en el momento que nosotros, antes de ponerlo a cargar, muy importante, retiramos esto de aquí, que es donde se conectan las dos puntas, retiramos este plástico y hay que retirar este puente. Nos viene de fábrica con este hilillo, ¿vale? Para que vengan descargados los condensadores. Pero claro, si lo ponemos a cargar con este hilo, lo fundimos. Haríamos un corto, para que lo entendáis, ¿no? Entonces, pues no es plan de que nos venga y hacer un corto nada más tener el aparato. Vale, retiramos esto y lo que os comentaba. Esta es la potencia de los condensadores, el voltaje. Nos tarda en cargarse 20 minutos. Bueno, pues lo que os he comentado antes, mientras vamos preparando la batería para hacer, pues dejamos que se nos vaya cargando el soldador. Aquí abajo tenemos 12T, el tiempo. ¿El tiempo que se regula? Pues bueno, dándole para arriba o para abajo. Pulsamos el botón de on-off y se nos pone a parpadear el 1. Le pulsamos otra vez y vamos cambiando, pues nosotros vamos alternando, ¿no?, la potencia con la que queremos que nos haga la soldadura. Y aquí nos pone el AT, no sé si se aprecia muy bien, nos pone un AT y por arriba un MT. Pues MT manual y AT automático. Así de simple. Y no tiene más. Es tan simple como esto. No tiene más misterio este soldador. Entonces nos ponemos a ello. Mirad. Vamos a meter las puntas. Aquí tenemos las puntas y las metemos. La verdad que las puntas van bien agarraditas, ¿eh? O sea, hay que meterlas con fuerza. No os creáis que van débiles. Bueno, pues ahí. Venga, una vez de lo tenemos, yo lo tengo puesto en modo automático. Quiere decir que en cuanto le pulsemos, nos va a dar la descarga, ¿vale? Nos va a hacer ya los puntos de soldadura. Vale, pues tenemos por aquí. Voy a coger unas tiras de níquel. Níquel, pues mirad, aquí tengo un níquel que es ese de allí que me trae, que es níquel acerado. El níquel acerado, pues siempre saca chispas cuando vamos a hacer las soldaduras. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con la primera soldadura. Esto es níquel acerado, y es de 0,15. Me voy a poner unos guantes. Siempre os digo que seguridad ante todo, y aunque no me veáis la cara, siempre tengo gafas de seguridad y os las muestro. Aquí las tenéis. Gafas de seguridad para los ojos, que solo tenemos dos.
soldadores podemos tener un montón. Venga, pues empezamos las soldaduras. Voy a acercar un poquito la imagen y así vamos viendo todos las impresiones que da este soldador. Venga, pues colocamos la tira de níquel encima de la otra tira de níquel de 0,15 y está en modo automático. 1, ¿veis cómo saca chispas, verdad? Y 3, ahí está. Fijaros, que os acerco para que veáis qué puntaditas ha pegado. 3 puntaditas, 0,15 y no lo suelto con la mano. Imposible soltarlo. No lo suelto con la mano, chicos. Impresionante como suelda el 0,15 acerado. Voy a coger a níquel puro de 0,15 y con la misma potencia en 12T. Vamos a ver qué tal suelda. Venga, pues aquí tengo 0,15 níquel puro. ¿Y por qué lo vais a notar? Diréis, pues porque no saca chispa. El níquel puro cuando lo soldamos no saca chispas. Ahí vamos. A ver que se vea bien. Vamos ahí. Voy a darle 2 puntadas nada más. 1. Os habéis visto cómo no ha sacado nada, ¿no? De chispas. Lo levantamos. Os enseño cómo queda. Unas puntaditas pequeñas. Sí que es cierto que, claro, ahora voy a tirar, pero habría que haber subido la potencia. Según las características, podría haber puesto entre 12T y 15T. Voy a tirar ahora y a ver qué pasa. Bueno, pues podemos ver que revienta, pero hay que tirar con 2 narices, ¿vale? Entonces, estamos dentro de los parámetros buenos. Quiero decir, que hay que tirar con 2 narices para soltar la soldadura. Voy a subirle el soldador. Podéis ver que está ahí a 12. Pues bueno, vamos a ponerle un poquito más. A 14T, ¿vale? Ya que es níquel puro lo que tenemos entre manos. Vamos ahí. Venga, con el mismo níquel vamos a probar. Venga, vamos allá. Epa, si no le damos al OK en la máquina, ¿qué pasa? Pues que no sigue parpadeando y no nos detecta. Vamos allá. Venga. 1 y 2. 2 puntaditas. Ahí lo tenéis, ¿no? Fijaros qué pequeñitas. Pero esto ya, os digo yo que ha agarrado, pero con 2 narices, ¿eh? Ha agarrado, ¿eh? Sí. Esto ya es otra historia. Esto es otra historia ya. Bueno, y nada que decir ya, pues en 0,2 aumentamos un poquito el tiempo del soldador. De 14 subiríamos tal vez a 18T y podríamos soldar 0,20, incluso 0,30. Pero bueno, yo la verdad que sinceramente 0,30 no he usado nunca y no creo que use. De todas maneras, seguir conmigo, acompañarme, porque vamos a hacer una pequeña batería. Vamos a soldar en las celdas, en el polo positivo y en el negativo. Venga, mirad, por aquí tengo ya preparadas unas celdas recicladas para ver los resultados que nos da la soldadura en las celdas, que es realmente donde nos interesa. No obstante, voy a probar con vosotros el modo manual a base de presión. Quiere decir que voy a conectar esto en este lado del soldador que tenemos aquí. El conector. Lo conecto y, como os he mostrado antes, aquí vamos a cambiarle y vamos a ponerle en modo manual. ¿De acuerdo? Quiere decir que ahora mismo, si yo pongo las puntas encima del níquel, fijaros, no sale chispa, ¿vale? Tenemos que presionar las puntas para abajo para que salga el chispazo. Mirad, vamos a probar. Ahí está, habéis visto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no tengo... Vamos a poner tira con tira de níquel y lo vemos mejor. Fijaros que si no aprieto, no sale la chispa. Esto es un plus porque es bastante más seguro que el modo automático. Entonces, ahora le damos, pero aprieto. 1 y 2. Ahí lo tenéis. ¿Veis? ¿Veis cómo queda, no? Y tiro y sale, pero hay que tirar fuerte, ¿eh? Fuerte hay que tirar, ¿vale? Venga, a lo que vamos. A las celdas y con el modo, pues, de presión.
que suelda el aparato cuando presionamos la pinza para abajo. Yo creo que es uno de los modos más seguros, ¿vale? Porque, ya os digo, así le damos ahí y no pasa nada. Sin embargo, en el modo automático, si tendríamos así, pues lógicamente nos perforaría nos daría el sablazo, ¿vale? Venga, vamos a ello. Vamos a acercarnos un poquito a la imagen para ver cómo quedan estas tiras de 0,15 níquel puro en las celdas. Vamos a empezar por el polo positivo. Recordar que tengo que hacer presión para que salga la chispa. Si no, no nos va a salir. Vamos a dejar esa soldada con 2 puntitos al positivo. Y por este otro lado voy a soldarle con 3 puntos al polo negativo. Venga. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Ahí está. Os lo acerco para que veáis las soldaduras como quedan en el polo negativo y en el polo positivo. Vamos a tirar ahora para arriba con la mano. Ahí está. Ha salido la verdad bastante fácil, ¿eh? A ver el polo negativo. Ostras, el polo negativo sale bastante más duro, ¿eh? Y sale el níquel perforado. Vale, pues igual hay que subirle un pelín más, un puntito más. También es muy importante cuando estamos soldando no darle mucha chicha, porque las soldaduras que se queman a mí personalmente no me gustan, ¿vale? Voy a subirle un puntito, vamos a ponerle en 15, que también nos dicen perfectamente que el níquel puro en 15T es donde va bastante bien. Vamos a darle aquí ahora. 1 y 2. Ahí está. También hay que tener en cuenta que son celdas recicladas. Por lo que... Ahí está. Pero ya veis, ¿no? Fijaros dónde se queda el níquel. Está perforado. Lo que más me gusta es que son unas puntadas muy pequeñitas. Son muy pequeñitas y agarran con 2 narices, ¿vale? Tened en cuenta también que nadie va a tirar del níquel para arriba a lo bestia, con un rabo de estos, lógicamente, ¿no? Entonces, creo que van bastante bien. Mirad, por aquí tengo 0,20, níquel puro. Pues bueno, si le damos por aquí al níquel puro, mirad qué puntadas quedan. Ahí las veis, ¿no? Níquel puro de 0,20. Vamos a sacar la celda, tiro. Ahí lo veis, agarra bastante bien, ¿eh? Pero es que no le he subido la potencia. Al final, cuando hacemos baterías, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que probar cómo agarra mejor el níquel que tenemos en ese momento a la celda. ¿Cómo? Cogiendo una celda de la que vamos a usar en las baterías y probando. No nos queda otra, probando, ¿vale? Probamos. Si el resultado es óptimo, si en la celda se nos quedan restos de níquel, como podemos ver aquí, es que ha agarrado bien. Si nos perfora el níquel, como ha sucedido aquí, pues también es que ha agarrado bien la soldadura, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña batería ahora. Vamos a hacer una pequeña batería, pero en vez de hacerlo con las típicas puntas que utilizamos muchísima gente, la gran mayoría, vamos a hacerlo con este aparato que nos trae, ¿vale? Vamos a montarlo aquí encima. Voy a poner un poquito en cámara rápida el montaje. Creo que es muy facilito, pero me va a costar un ratito. Y vamos a probar luego qué tal nos van estas puntas haciendo una pequeña batería. Mirar bien, ya lo tengo montado el aparatito este, no viene montado, hay que montarlo poco a poco, ¿no? Ya habéis visto un poco el montaje, bueno, esto también poco viene montado, ¿no? Pero bueno, fijaros, es muy sencillito a la hora de ir soldando.
Lógicamente hay que ponerlo en modo automático. Aquí, bueno, automático o presionamos y con el pedal, ¿vale? En este caso no tenemos la opción de pulsar para abajo y que nos haga la soldadura. O pedal o automático. Yo lo voy a poner automático porque la verdad me gusta más automático. Que vaya él solo, ¿no? O sea, nosotros apretamos, bajamos y que haga la soldadura. Vale, una vez de que lo he puesto así, bajamos un poquito para que lo veamos todos. Me he dado cuenta que cuando yo bajo esto, pues no me da la altura de las celdas, lógicamente. El aparato está pensado para ponerle una base de madera y ya sobre esa base de madera nosotros tenemos las celdas y vamos a ir moviendo, digamos, la madera para poder soldar nuestra batería. Fijaros que tiene bastante margen desde aquí hasta lo que es la vertical de soldadura. Quiero decir que podemos soldar baterías bastante anchas, porque esto sería el eje, la mitad de la batería. Luego, por el otro lado, podríamos soldar otros tantos centímetros de la batería. Por ese aspecto, muy bien el soldador, ¿eh? Tiene su margen bastante bueno. Bueno, lo que os decía, poniéndole la tabla por debajo, tenemos que ya se nos queda a una especie más o menos como un centímetro más o menos de lo que vienen siendo las puntas de nuestras celdas, ¿vale? Bueno, pues entonces ahora voy a coger un trocito de níquel que he partido por aquí previamente, 0,15, níquel doble puro, 0,15, y vamos a ponerlo aquí encima, sin pegarle las puntas, que está en modo automático. Las puntas, pues hay que hacerlo pues ahora, ¿no? Cuando lo ponemos aquí así y presionemos, veremos pues que suelda. Vamos ahí. Vamos a ver, porque es la primera vez que lo hago y claro. ¡Epa! Y que se ha quedado enganchado. ¡Apa! Ahí. Cago en la mar. Pues sí queda puntada, pero esto hay que cogerle un poco el truquillo, ¿eh? La verdad. Voy a acercaros la imagen. Venga, vamos allá. Vamos a darle ahora. Vamos al polo negativo, que en el polo negativo tenemos como más superficie. Se nos queda un poquito pegado, pero ya os digo que esto es cuestión de cogerle la práctica. Yo creo que una vez de que le cojamos la práctica, nos irá bastante mejor. Claro, lógicamente, pues yo, siendo la primera vez que utilizo este tipo de soldador, pues bueno, es lo que tiene, ¿no? Ahí lo vemos. Sí, va soldando, pero claro, esto en los vídeos que tienen los chinos de las soldaduras parece mucho más fácil. Vale, lo que veo que una vez que tenemos agarradas las primeras soldaduras, ya se nos va a hacer muchísimo más fácil y más rápido el seguir dando puntadas a diestro y siniestro, porque ya la tira de níquel no se nos va a levantar. Entonces podemos ir moviendo fácil y rápidamente nuestro soldador, ¿vale? Ahí podéis ver. Esto con un poquito de maña, pues se nos podría dar bien, pero claro, lógicamente yo prefiero las pinzas. Hemos de saber que este soldador es el más grande, el mayor de la familia. Hay varios modelos que parecen iguales, pero no todos son iguales. ¿Por qué? Porque unos se cargan el condensador que tienen dentro, se cargan en más o menos tiempo, tienen más o menos fuerza. Este tiene 238 julios de potencia. Luego otros dos hermanos tienen 119 y el más pequeñito 60. Vale, aquí nos pone que puede soldar 0,3 milímetros níquel puro y 0,4 níquel acerado. Vamos a hacer la prueba del níquel puro. Vamos por aquí. Y aquí tengo, pues bueno, un carril DIN en el cual vamos a hacer pruebas de agarre para las tiras de 0,20 que tengo por aquí. Esto es 0,20 níquel puro. 0,20 por 10. Venga. Vamos a coger las puntas
Por aquí tengo también más níquel para probar luego por encima. Y vamos a ver, vamos a ver realmente qué especificaciones nos trae en las instrucciones para soldar ese tipo de níquel, ¿no? Para soldar el 0,20. Y si vamos aquí, nos pone que 0,20 níquel puro entre 20 y 25 T. Ahí lo podéis observar. Y 0,3 entre 60 y 70 T. O sea, que esto tiene bastante castaña, ¿eh? Vamos a probar. Vamos a ponerle en 25. 25 T. Modo automático, no, vamos a ponerle modo manual. Vamos a ponerle en manual que cuando pulsemos hacia abajo nos pegue la soldadura. Y vamos a soldar sobre este carril DIN 0,20. Vamos allá. Estamos todos preparados y allá vamos. Ahí está. 1, 2. ¡Wow! Vaya soldaduras que pega, fijaros. Que ahora acerco la imagen para que lo veáis. Ahí se puede ver, ¿no? Oye, pues pega muy bien la soldadura porque en las tiras de níquel se queda incluso un poquito de cobre. Eso quiere decir que tiene demasiada fuerza, ¿no? Y ahora voy a hacerlo con el alicate, no vaya a ser que me corte. Y ahora al soltar ya podemos ver cómo se queda en el carril DIN las puntadas pegadas. Y aquí se queda perforado. Ahí lo podéis ver, ¿vale? Perforadito. O sea que agarra bien el 0,20. ¿Qué pasaría si ponemos una tira de níquel de 0,15 encima de una de 0,20 y todo ello encima del carril DIN con esta misma potencia? Vamos a ver. Pues que se pegan entre ellas, pero al carril DIN no, ¿eh? Eso ya os lo puedo decir desde ya. Mira, sí que agarra un poquito. Se ven las puntaditas ahí, pero no agarra, ¿no? O sea, agarran entre ellas y agarra pues muy bien. No puedo sacarlo con las manos. No puedo sacarlo. Me cortaría, ¿eh? Entonces, pues bueno. Con el alicate tampoco voy a poder, porque ¡buah! No puedo sacarlo. Bueno, vale. ¿Qué pasaría si subimos más el tiempo del soldador? Porque tiene más fuerza, ¿no? Supuestamente esto tiene más chicha. Vamos a meterle más tiempo. Vamos a ponerle 45. Tiene más chicha, vamos a probar. Seguimos con el 0,20 que tengo por aquí. El 0,20. Y al carril DIN. Vamos a probar. ¡Ostras! Fijaros qué puntadas pega. Las puntadas pequeñas, pero se nota que tiene castaña, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Fijaros cómo ha quedado el níquel. Níquel de 0,20, níquel puro. Tiene su mandanga esto, ¿eh? Tiene su fuerza. Vamos a subirle a 0,55. Venga. Y vamos a ponerle 0,20 y 0,15. Vamos allí. Vamos a ello. 1 y 2. Ahí lo tenemos. 0,15, 0,20 y ha soldado al carril DIN. Ha soldado. No ha soldado muy fuerte, ya lo podéis ver, pero ha soldado. ¿Qué queréis? ¿Que le dé a tope? Vamos a darle a tope. A ver qué es lo que sucede. A ver qué es lo que sucede a tope. Epa, 0,95. MT, manual. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Oye, todo es cuestión de probar, ¿no, chicos? Vamos a quedarnos con la tira de 0,15 níquel puro, con 0,20 níquel puro y sobre el carril DIN. Vamos a poner 0,20.
Voy a acercar la imagen. Venga, 0,20 como os comentaba. Con 0,15 por encima. Y el soldador está a tope de potencia. Ahí vamos. ¡Guau! Que se queda agarrado, tú. ¡Ostras! Se ha quedado agarrado las puntas, ¿eh? Hay que darle como con más rapidez, ¿no? Creo yo. Vamos a ver. Vamos a volver a probar aquí en este lado. ¡Wow! Se queda agarrado. ¡Wow! Ha perforado, ¿eh? Ha perforado la tira. O sea que tener fuerza tiene de narices, ¿eh? Ahí lo podéis ver. Pero hay que saber controlar la fuerza esa y hacer pruebas y ponerlo a la potencia que más os convenga. Bueno, ¿por qué prefiero las puntas? Pues porque llevo mucho más tiempo trabajando con puntas, lógicamente, incluso con puntas separadas. Pero la verdad que para ser unas puntas que actúan por igual, me han parecido bastante facilonas estas, muy simples, y tienen dos opciones. La opción 1, que es apretando y soldando, y la opción 2, que es simplemente ponemos sobre la celda y nos da la descarga, la soldadura, el punto de soldadura. Me gustan las pinzas, mucho más. Claro, si nos ponemos con este tipo de accesorios a soldar baterías, pues tienen que ser baterías ya más grandes, ¿no? Unas baterías ya grandotas y en las cuales tengamos más tiempo, más horas, como digo yo, de práctica. Si lo ponen y si los chinos lo hacen con este tipo de accesorios, las baterías, es por algo, porque las hacen más rápidas, pero no de tan buena calidad como las hacemos nosotros. Ya os lo puedo asegurar. Pues nada, chicos, si os ha gustado el vídeo explicativo de este soldador HTSW01D, me dejáis un like, os suscribís a mi canal por aquí debajo. Cualquier duda, consulta o sugerencia os la atenderé encantado en mi grupo de Telegram de Todo Baterías o por abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, agur agur. Buen aparato. Pega buenas soldaduras, y agarra muy bien.